Pensemos en Oscar Wilde, un escritor absolutamente brillante que decidió que su vida sería su mayor obra de arte. Pero claro, su amor por la belleza y por una persona en particular le acabó llevando por un camino que, bueno, lo condenaría para siempre. Esa es la pregunta clave, ¿verdad? La historia de Wilde es, sin duda, una de las grandes tragedias de la literatura. Es un choque frontal entre un genio deslumbrante y la intolerancia más feroz de su época. Vale, para meternos de lleno en la cabeza de Wilde, primero hay que entender la filosofía que marcó no solo lo que escribía, sino cada cosa que hacía cada día de su vida. Wilde no es que adoptara el esteticismo, no, es que él era el esteticismo en persona. Para él, el arte no tenía por qué enseñar nada ni ser moral, su único propósito era ser bello. Y claro, en plena sociedad victoriana que estaba obsesionada con la moralidad y el deber, esta idea era una auténtica bomba, casi una herejía. Así que convirtió su propia vida en su obra más provocadora. Y su estilo, bueno, su estilo era una performance continua. El pelo largo, la ropa con plumas, llevar flores en el ojal, cada detalle era una declaración de intenciones. Un desafío en toda regla a las normas tan rígidas de la sociedad de su tiempo. Y ahora es cuando toda esta filosofía se pone a prueba, de la forma más personal y desde luego más peligrosa, a través del amor. Fijaos en el contraste, porque es brutal. Por un lado tenía una vida que desde fuera parecía convencional. Estaba casado, tenía 2 hijos, pero por otro mantenía una relación súper apasionada y muy pública con un joven poeta, Lord Alfred Douglas, al que todos llamaban Bossy. Este fue el punto de inflexión. Aquí cambió absolutamente todo. Y aquí es donde la vida de Wilde, esa obra de arte que él había construido con tanto cuidado, empieza a hacerse añicos bajo la mirada implacable de todo el mundo. Todo explotó por esto. El padre de Douglas, que era el marqués de Queensberry, un tipo bastante bruto, le dejó una nota en su club con esa acusación. Y Wilde, animado por el propio Douglas, cometió el peor error de su vida. Lo demandó por difamación. El juicio fue un desastre. Se le giró totalmente en contra. No solo perdió el caso, sino que lo arrestaron allí mismo y lo acusaron de grave indecencia. Así era como llamaban en la época a los actos homosexuales, que eran un crimen. La sentencia, 2 años. Hay que entender lo que esto significaba. Para un hombre como él, acostumbrado a una vida de lujos, de belleza, de ingenio, la cárcel fue un infierno literal. Lo sometieron a trabajos forzados, a un trato vejatorio que le destrozó la salud y, por supuesto, el espíritu. Pero incluso ahí, en la más absoluta oscuridad, el genio de Wilde encontró la forma de brillar, de transformar todo ese dolor en una de sus obras más profundas. En la cárcel escribió una carta larguísima, de 50.000 palabras, a Lord Alfred Douglas. Hoy la conocemos como De Profundis, que significa desde las profundidades. Fue su manera de intentar procesar la traición, el abandono, el sufrimiento, su catarsis. Y es en esa carta donde encontramos algunas de las palabras más conmovedoras que escribió. Definió su amor como hermoso, bello, la forma de afecto más noble. Es increíble, ¿eh? En las peores circunstancias que uno pueda imaginar, sus palabras se convirtieron en un manifiesto de una valentía brutal. Y así llegamos al capítulo final, el más trágico de todos. Porque el Wilde que salió de la cárcel ya no era, ni de lejos, el hombre que el mundo había llegado a admirar. Aunque parezca mentira, al salir de prisión se reunió brevemente con Douglas. Pero ya nada era igual. El resentimiento era demasiado grande. Estas palabras de Profundis resumen perfectamente cómo se sentía. Una traición absoluta. Poco después se separaron para siempre. Sus últimos años, como vemos aquí, fueron una caída en picado. Se fue a París, al exilio, y la misma sociedad que antes lo aclamaba, ahora le daba la espalda. Vivió casi en la miseria hasta que murió de meningitis, con solo 46 años. El hombre que había sido el centro del universo cultural de Londres simplemente desapareció. Y con esto llegamos al final. La historia de Wilde nos deja esta pregunta flotando en el aire. Fue un genio castigado por querer vivir según sus propias reglas, en un mundo que sencillamente no estaba preparado para él. Es un recordatorio eterno del precio, a veces altísimo, de la belleza y de la libertad.